hogares en un sábado más. Agradecemos a Dios por esta linda bendición, porque a través de las redes sociales ustedes se conectan con nosotros y a través de la señal abierta sean bienvenidos. Hoy nos acompaña una hermosa familia. Hoy tenemos con nosotros a nuestro hermano Joaquín Cujar y su esposa Alejandra Bautista, ambos de Colombia, y ellos forman parte del equipo voluntario de la red. Bienvenidos. Gracias, hermana Yorbelis, por la invitación y un feliz santo sábado para todos. Un santo sábado para todos y que este testimonio sea para la honra y gloria de Dios. Amén. Joaquín, tú naciste en un hogar adventista y como todo joven has tenido tus altos y tus bajos. Tristemente, en cierto periodo de tu vida te apartaste del camino del Señor, pero Dios te llamó de una manera muy especial. ¿Nos puede contar un poco acerca de ello? Claro que sí, hermana. Efectivamente, crecí en la iglesia adventista desde niño. Durante mi adolescencia y problemas familiares se empezó a tornar un poco oscura la situación en cuanto a mi espiritualidad. Ingresé por decirlo así, la universidad en Colombia, empecé a realizar unos estudios técnicos, conocí gente y otro tipo de personas, a socializar y poco a poco me había envuelto en situaciones que normalmente no hacía como cristiano anteriormente. Asistía a discotecas, música, alcohol, todo este tipo de situaciones que te alejan de los caminos de Dios. Sí, tú también nos contabas que a pesar de apartarte un poco del estudio de la palabra, de ir a la iglesia, el Señor colocó su mano protectora sobre ti y en un episodio que tuviste en tu trabajo, viste la mano de Dios de una manera muy milagrosa. ¿No puedes contar qué fue lo que pasó? Claro que sí. Efectivamente, cuando terminé mis estudios técnicos, ingresé a la industria del petróleo y gas en Colombia a trabajar. Nos habían enviado con un equipo de bombeo a servicios de pozos de gas allí en Arauca, se llama, este lugar de Colombia. Para quien no conoce Arauca, es un lugar en el que hay mucho conflicto armado en estos momentos entre un grupo guerrillero del ELN y el gobierno y otras fuerzas armadas ilegales allí. Y nos envían con este equipo desde la ciudad de Villavicencio hasta la selva de Arauca, y la idea era encontrarnos con otro grupo de personas que tenían la intención de viajar junto con otros en grupo o en convoy, con diferentes equipos hacia este pozo productor de gas. Es entonces cuando intentamos realizar el primer viaje en grupo junto con una escolta de 4 militares en una camioneta. 2 horas después del viaje, cuando viajábamos todos en grupo, uno de los vehículos con los que íbamos se avería, se daña. Todos nos sorprendimos porque el vehículo, si ese vehículo era nuevo, era un camión grande y nuevo, pero se dañó, se averió en medio del camino, era casi medianoche. Entonces deciden cancelar el viaje y nos indican que tenemos que retornar al pueblo donde estábamos y irnos para el hotel. 3 días después, nuevamente nos llaman y nos indican que ya está la zona segura para nuevamente intentar viajar. Era una zona peligrosa. Muy peligrosa. Okay. Y es entonces cuando iniciamos nuevamente el viaje en grupo, en convoy, nuevamente a medianoche, 2 horas después del viaje. Era una carretera totalmente sola, dañada, como le decimos en Colombia, destapada. Y yo iba con mi compañero, quien era un conductor de camión muy experimentado. Okay. Y él logramos evidenciar una mujer acostada en medio de la carretera. ¿Qué hora de la noche era? Eran ya como la 1 de la madrugada. Okay. Y es entonces cuando nos asustamos, no sabemos qué estaba pasando. Mi compañero, él conoció que no era normal y él dice probablemente es una trampa. Entonces, en medio de su experiencia, él acelera el camión, hace sonidos con su trompeta desde el camión, con su bocina, y esta mujer se para inmediatamente y es cuando entendemos que es una trampa, era un señuelo para que nosotros detuviéramos el vehículo. Más adelante logramos evidenciar en una esquina que había una motorizada de un grupo de personas armadas con rifles. Y es entonces cuando, gracias a Dios, que nos dio sabiduría y fuerza para continuamos el viaje con temor, y me dice mi compañero: Joaquín, si tú sabes orar, ora por los dos, porque esto es grave. Y empecé a orar, a pesar de que estaba lejos de los caminos de Dios. De niño fui instruido y entendía que solo Dios podía cuidarnos en ese momento. Es entonces cuando evidentemente más adelante, 2 horas después, no hablábamos, el silencio era tremendo. Y llegamos en un momento en que ya no volvimos a ver a ninguno de nuestros compañeros del convoy.
El convoy se había desaparecido, unos adelante, otros atrás. Se desordenó todo totalmente porque una camioneta que venía detrás nuestro no logró evidenciar la trampa y ellos cayeron en la trampa. Y nuestro compañero fue secuestrado, la camioneta desaparecida. Wow. Es entonces cuando 3 días después, esa noche logramos llegar por medio de la escolta. 1 hora después, quedamos en medio de la noche y yo le dije a mi compañero, tenemos que parar. De pronto hay una trampa más adelante, dejemos el vehículo, si lo quieren quemar, que lo quemen, si lo quieren estallar, que lo estallen, pero escapemos nosotros y quedémonos a un lado y esperar a ver qué sucede. No podemos quedarnos en el camión porque nos pueden detener, nos disparan, nos hacen una ráfaga o algo Sí. sucede. Y es entonces cuando decidimos parquear el vehículo, revisar niveles rápidamente, ingresar agua porque el motor se nos estaba recalentando, nos bajamos y vimos una casa abandonada y allí nos sentamos a esperar qué sucedía. Es entonces cuando nuevamente una camioneta venía a toda velocidad, parqueó al frente de nuestro vehículo y se tiran 4 hombres de la camioneta de una manera estratégica. Y es entonces cuando quedamos pensativos, ya no sabíamos qué hacer. Ellos se dirigían hacia el camión. Nosotros podíamos verlos desde la casa abandonada, pero ellos no a nosotros, era totalmente oscuro. Y es cuando entonces ellos se empiezan a dirigir hacia donde estamos nosotros. Y logramos escuchar el cascabilleo de las armas cuando las alistan para disparar. Eso entonces cuando Dios me ilumina y yo grito, por favor no disparen, somos nosotros, porque a mi mente llegó de que quizás era nuestra escolta, aunque yo no podía ver. Y efectivamente, gracias a Dios, era nuestra escolta. Qué bendición. Y no nos dispararon, porque quizás por error pudieron dispararnos. Sí. Entonces continuamos el viaje, ellos nos llevaron hacia un lugar seguro, hacia un batallón militar, y 3 días después liberaron a la persona que habían secuestrado debido a que era de la zona, y hablaron por él y lograron liberarlo. Pero esta persona nos comentó a nuestros supervisores de que realmente ese grupo armado tenía como misión destruir el vehículo en el que íbamos nosotros. La intención era acabar y estallar ese vehículo porque era la única compañía que no pagaba las extorsiones que normalmente se pagaban en la zona. Qué triste. Entonces probablemente si hubiéramos detenido ese primer día, probablemente fuéramos sido secuestrados o asesinados y el vehículo totalmente estallado. Y aparte de esto, esta persona nos pudo decir que el primer día en que el grupo trató de viajar hacia el pozo, ellos nos estaban esperando ese primer día. Pero efectivamente se nos varó, recordemos que se varó, se dañó, se averió un camión. Entonces, ¿quién pudo averiar ese camión para que no continuáramos? Solo Dios lo pudo hacer. Sí. Solo Dios nos protegió ese día. Fue cuando empecé a pensar, válgame la redundancia, de que Dios tenía otros objetivos para mí más importantes que trabajar para una compañía. Y es entonces cuando estoy aquí tratando de hacer su obra. Qué lindo, Samuel. Joaquín, agradecemos al Señor por la bendición de proteger tu vida. También contabas que en ese transitar y en esa búsqueda del Señor, a ver su mano protectora, el Señor impresionó tu vida, tu corazón nuevamente a través de la lectura de un libro. Cuéntanos. Así es, después de que me sucede todo esto y empiezo a pensar acerca de ello, yo ya venía estudiando, a pesar de que no estaba en los caminos correctos de Dios, tenía claro que el Santo Sábado era el día de Dios y que lo estaba pisoteando, de que estaba haciendo cosas malas y que iban en contra de los 10 mandamientos de Dios. Así que yo empecé a retomar los escritos de la Biblia y aparte el libro El conflicto de los siglos, a pesar de que nunca lo había leído, a pesar de que vi que mi papá lo leía y yo de niño lo observaba, y recordaba que algo tenía ese libro de especial, que todo adventista lo leía y lo hablaba y lo comentaba. Fue entonces cuando después de todo esto empecé a leerlo y fue como retirar un velo de mi mente. Mi vida tomó otro sentido y entendí que me puede anticipar hacia las cosas y errores que están sucediendo en este tiempo. Me pueden defender para las trampas del enemigo actuales. En el 2016 bajas al agua bautismales gracias al poder del Espíritu Santo y conoces en la ciudad de Villavicencio, Colombia, a Alejandra. Alejandra, cuéntanos un poco cómo el Señor ha bendecido su bello hogar. Bueno, sí, después de toda esta historia de que mi esposo volvió nuevamente a los caminos de Dios, nos conocimos allí en la iglesia y nos hicimos novios y ya en el año 2016, terminando este año, ya decidimos casarnos y Dios nos ha bendecido mucho, nos ha bendecido a cada instante, nos ha ayudado a superar las pruebas personales como pareja y como familia. Ahora tenemos ya 2 niñas, una bebé de 2 años y medio y una bebé de 10 meses y pues Dios ha puesto su mano sobre nosotros para poder tomar las mejores decisiones y hacer su voluntad.
Tú compartías, Alejandra, con nosotros que el Señor permitió que vivieras una linda experiencia en la selva colombiana, en una comunidad indígena donde fueron a servir al Señor. Cuéntanos, ¿qué actividades pudieron realizar? ¿Cómo fue la receptividad de las personas? ¿Cómo fueron esos momentos? Bueno, en el 2016 me gradué, Dios me dio la oportunidad de realizar la profesión de enfermería. Me gradué, nos casamos los dos desempleados, estamos en busca de empleo y oramos, ayunamos por el empleo que Dios iba a proveer porque lo hacíamos por fe. Y fue así cuando recibí una llamada que necesitaban una enfermera para hacer una brigada médica en la zona del Guaviare. Como conocen, pues mis compatriotas, allí hay mucha selva, hay muchas personas que necesitan de la ayuda médica y estuvimos allí durante más de un mes y medio atendiendo a indígenas, a esa población que es tan vulnerada pues allí en nuestro país y también a personas que se estaban en el proceso de paz. En ese entonces en mi país los guerrilleros ya se estaban desmovilizando, entonces le estábamos atendiendo y fue una experiencia muy bonita porque ellos volvían 18 años después de no ver una persona civil a tener contacto con nosotros. Fue una experiencia muy bonita y con los indígenas pues sí fue muy, muy especial, conociendo sus costumbres, sus hábitos y al trabajar allí yo le comentaba a mi esposo qué hacíamos y juntos nos enamoramos de esta misión, de este trabajo que se desempeñaba allí. Eran lugares remotos, solo podíamos viajar en lancha en un tiempo en tierra, luego en lancha y en ocasiones en avión, en DC-3. Es el único medio de transporte en estos lugares. Y estando allí, compartías conmigo de que el Señor hizo crecer ese amor por la misión y empezaron con un proyecto misionero. Cuéntanos un poco de qué se trata ese proyecto misionero, cuál es el objetivo. Ok, sí, a raíz de esto, al ver cómo se tornaba la situación en la selva, ver cómo habían personas enfermas, indígenas, incluso gente de estos grupos armados que ya se encontraban en proceso de desmovilización, sufrían demasiado debido a enfermedades, habían personas que debido a sus labores se amputaban los pies y no tenían cómo salir de allí. La única manera era por aire y esperar un avión llamado DC-3, que es de la Fuerza Aérea Estadounidense Antiguo, y es el único que puede llegar a estos lugares debido a que las pistas de aterrizaje son demasiado difíciles, aterrizan sobre el barro, son los únicos que llegan allí y pueden ayudar a estas personas. Así que en medio de esto, y a mi gusto de la aviación también, empecé a investigar qué ministerio, si existía algún ministerio dentro de la iglesia que hiciera este tipo de cosas. Y fue cuando empecé a investigar Gospel Ministries International, fue cuando entendí y me motivó aún más. Y desde entonces inició un pequeño ministerio de nosotros llamado Avanzad Ministry y fue cuando quisimos, junto con la hermana Gladys que se encuentra allí en San José del Guaviare y que la saludamos en este momento porque nos está observando. Ella es una mujer muy entregada a Dios que durante aproximadamente 20 años ella y una hermana de Costa Rica y otro grupo de hermanos han servido allí cubriendo las necesidades de los indígenas, necesidades de ropa, de alimentos y de todo tipo de cosas que nos motivaron de una manera tremenda. Qué lindo. Y en vista de eso, decides prepararte como piloto. ¿Por qué crees que es necesario hacerlo o ves la necesidad de ello? Ok, como te comentaba anteriormente, pudimos evidenciar de que hay personas que se enferman allí de un momento a otro, de que ocurren accidentes y no tienen cómo salir. Es una necesidad grande la que hay allí. La única manera es por agua, de manera fluvial o por avión y son terrenos totalmente remotos, cerca, es en la selva amazónica, es en la frontera con Brasil, es en la frontera con Venezuela, lugares totalmente inhóspitos en los que la única manera de ingresar es por avión o por agua. Y yo sé y tengo fe de que si logramos cubrir esas necesidades, muchos podrán llegar a los pies de Dios y no solamente allí. Hay diversos lugares en Colombia, como es el norte de Colombia, que es La Guajira, en donde hay multitudes de indígenas muriendo por falta de agua, por falta de alimentos. El Chocó, o el grupo de las negritudes están muriendo en Colombia por contaminaciones. Sin conocer la verdad. Y sin conocer la verdad. Entonces algo debemos de hacer y es entonces donde surgió la idea de realizar este pequeño ministerio, de querer venir a capacitarnos, de aprender cómo lo hacemos, cómo debemos hacerlo para ir a cubrir esas necesidades allí.
Amén, qué lindo. Ahora, nos contaba una experiencia maravillosa que vivieron en la selva colombiana, de que un grupo de personas, al escuchar la verdad, la palabra de nuestro Dios, dejaron sus trabajos ilícitos y empezaron a buscar de Cristo. Cuéntenos un poco rápidamente. Así es, esto surgió también en uno de nuestros pequeños viajes misioneros. Teníamos un pequeño vehículo 4x4 que lo usábamos para todo y logramos ingresar hacia la selva e ir junto con un ministro de la iglesia adventista a visitar una familia. Íbamos los sábados a realizar cultos allí y nos enteramos de que esta familia había abandonado totalmente los cultivos ilícitos, que es la coca utilizada para el procesamiento de cocaína, y empezaron a cultivar diversas cosas totalmente diferentes, únicamente para el consumo personal de ellos. Qué bendición, vemos que el poder del Espíritu Santo es maravilloso. Ahora, ¿cómo las personas se pueden contactar con ustedes si los quieren ayudar, si los quieren orientar, si se quieren sumar a esta hermosa causa? Claro que sí. Nuestro ministerio se llama Avanzad Ministry, es un pequeño ministerio que apenas está surgiendo. Queremos aprender y desarrollarlo con la ayuda de Dios y si es su voluntad. Se pueden comunicar con nosotros a avanzad777@gmail.com. Nos encuentran en Facebook como Avanzad Ministries, en YouTube igualmente. WhatsApp, allí se encuentra nuestro número. Si alguien tiene dudas o quiere ayudar o se quiere sumar a esta gran tarea, estamos a sus servicios. Sí, porque el trabajo es arduo. Alejandra, ¿qué llamado le haríamos a nuestros amigos que nos están sintonizando, que desean servir al Señor en este tiempo para concluir nuestro testimonio? Bueno, pues Dios nos ha dotado de diferentes talentos, dones y habilidades, pero si los ponemos al servicio de Él, Dios los perfecciona. Ese es el llamado a que tanto profesionales, no profesionales, todos son llamados a servir al prójimo. Amén. Muchísimas gracias por su tiempo, que el Señor les bendiga en este hermoso ministerio y esperemos que pueda avanzar la obra allá en la selva colombiana. Muchísimas gracias. Amén, hermana, igualmente. Amigo querido, estamos contentos de compartir cada sábado un testimonio contigo. Esperamos que sea de inspiración. Lo que más desea nuestro Dios es que trabajemos en su causa porque estamos en los últimos días. Que el Señor te bendiga.